Somos Colombia, ¿y acaso el Ministerio de Hacienda nos roba? El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de nuevo está en el ojo del huracán, esta vez a raíz de las irregularidades en el presupuesto general de la Nación para el 2020. Los cuestionamientos surgen de los ciudadanos y los órganos de control. Alejandro Pino, director del Publímetro, compartió en su cuenta de Twitter un hilo donde podemos notar irregularidades en los datos del ministerio. No soy economista, no es mi especialidad, pero quisiera que alguno o alguna me ayudara a entender lo que para mí es un golazo que nos metió el Ministerio Carrasquilla en el presupuesto general de la Nación. Voy a explicarlo de la mejor manera posible. La semana pasada Carrasquilla radicó el presupuesto general de la Nación y la gran noticia es que aumentaba el dinero destinado a la salud de los colombianos en un 7.8%, pues pasaba de 29.5 billones a 31.8 billones. Sin embargo, me puse a mirar papeles y ahí empieza mi duda. Primero, me encontré con este documento oficial del 2018 que dice que el presupuesto para la salud en 2019 es de 32.3 billones y no de 29.5 billones como mostró el gobierno la semana pasada. Me dije a mí mismo, debo estar confundido, así que miré cómo iba la ejecución del presupuesto a lo largo del año y me encontré con que no, efectivamente el rublo era de 32.3 billones de pesos como se ve acá. ¿Por qué entonces el gobierno dice que el presupuesto es menor? Y ahí es cuando te tienes que fijar en la letra pequeña de lo que presentó Carrasquilla. Suspendieron 3 billones para poder decir que el presupuesto en salud crecía. Dicen que va de 29.5 a 31.8, cuando la verdad es de 32.3 a 31.8. Menos plata para la salud en 2020. ¿Me explican? ¿Nos metieron un golazo o estoy totalmente equivocado? ¿Qué es lo que pasa con esos 3 billones suspendidos? ¿Los suspendieron solo para cuadrar las cuentas? Que algún economista nos ayude. Por otra parte, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, aseguró que el presupuesto para el 2020 no es transparente. Según este observatorio, el Ministerio de Hacienda está incumpliendo los estándares internacionales de transparencia presupuestal, al no publicar un presupuesto ciudadano detallado y segmentado por sectores como educación, salud, defensa, deuda, etc. El presupuesto para los ingresos, es decir, el que especifica los ingresos de la nación para el año 2020, carece de todo detalle. Por ejemplo, no dice cuánto se recaudará por IVA, por impuesto de renta o por venta de empresas de la nación. Es importante resaltar que tampoco señala cuánto recibirá el Estado por la venta de empresas estatales como ISA y Ecopetrol. Señaló que el presupuesto tal y como está hecho, tiene en cuenta recursos del capital de la nación. Eso ya queda amarrado a la ley si el Congreso lo aprueba. A continuación les comparto la entrevista. Como siempre los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. ¿Por qué razón, Paula María C.? Juan Pablo, porque el observatorio de esta institución emitió un comunicado donde asegura que el Ministerio de Hacienda está incumpliendo los estándares internacionales de transparencia presupuestal. Y justamente, Juan Pablo, tenemos a esta hora a Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Profesor, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Profesor, puntualmente, ¿qué está omitiendo el Ministerio de Hacienda para decir que está ignorando o incumpliendo los estándares de transparencia y acceso a la información? Bueno, a ver, hay una historia larga de un proceso que nosotros en el observatorio llevamos durante un año en diálogos junto con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Si esto no nos lo estamos inventando ahora, por ejemplo, estamos dialogando con ellos, con otras organizaciones de la sociedad civil y con una organización que es la que, digamos, hace estos estándares, que se llama International Budget Partnership. Y ellos dicen que existe la necesidad de que haya unos presupuestos ciudadanos. Un presupuesto ciudadano tiene que contener de manera clara y asequible para no técnicos, para no especialistas, para periodistas, para el público general, cuáles van a ser las fuentes de ingreso del Estado, cómo se va a distribuir ese gasto por sector. Y la verdad, esto no es lo que está dando el Ministerio de Hacienda. Si ustedes se fijan, el Ministerio publica un PDF de 200 páginas en un lenguaje sumamente técnico que la verdad es bien difícil de descifrar para el público. Incluso los especialistas a veces los confunde.
y todo depende de declaraciones sueltas que da el ministro de Hacienda, y con eso se va como reconstruyendo de pedacitos, pero es todo lo contrario de un estándar de transparencia como el que se ha establecido. Les doy una idea, hay un ranking de transparencia que ha hecho International Budget Partnership, donde muestra que estamos en Colombia por debajo en transparencia presupuestal, no solo de países que consideraríamos nuestros pares como México, Perú, Guatemala, no sé, Chile, incluso países como Uganda, Senegal, Ghana y Namibia, que uno se imaginaría que deberíamos estar un poco mejor, y la verdad la falta de transparencia es una cosa que hemos observado, y pues que lo que pasa es que toda la información termina divulgándose cuando ya es muy tarde, cuando ya se ha aprobado una ley de presupuesto en el Congreso, que incluso muchas veces los mismos congresistas no entienden, y el argumento del Ministerio de Hacienda es que nosotros somos los técnicos, háganos caso, y esto tiene que ser así, y no hay vuelta de hoja. Y la verdad es que sí hay vuelta de hoja si involucramos a la ciudadanía, pero para involucrar a la ciudadanía se necesita este presupuesto ciudadano que pues no se está presentando a tiempo. Y además, añado, el Ministerio está incumpliendo no solo con esas guías internacionales, sino con el espíritu de la ley colombiana en términos de transparencia. La ley 1712 del 2014 de transparencia y acceso a la información dice, entre otras cosas, que existe para la información pública el principio de la divulgación proactiva de la información. Dice que el derecho de acceso a la información, incluso sobre todo información, imagínense, del gasto del Estado, toda esta plata que decimos es que se roban y no sabemos cuándo o dónde, el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, ¿sí? No es simplemente me respondieron en 15 días el derecho de petición, profesor, sino también, sí, cuéntame. Hablemos específicamente de los riesgos económicos y de los riesgos sociales que trae, por ejemplo, que en el presupuesto no esté especificado cuánto se recibiría, por ejemplo, en las ventas de enajenaciones o de activos que tiene en este momento el gobierno, pues porque, como lo ha dicho el mismo Ministerio de Hacienda, todavía se está haciendo esa evaluación. ¿Qué riesgos trae que no sepamos cuánto se puede recibir, por ejemplo, de la venta de Ecopetrol, de la venta de ISA, de la venta de electrificadoras? Bueno, el riesgo grande es que en este momento el presupuesto, como está presentado, si uno lee entre líneas en el articulado del presupuesto, va a encontrar que ahí ya están metidos unos ingresos de lo que se llama rentas, recursos de capital de la nación, que pues eso lo que quiere decir son ventas de activos de la nación, entre otras cosas. Y eso ya queda amarrado en la ley, y una vez que se pruebe, es una cosa que tiene que salir porque tiene que salir de algún lado. Y si el Congreso lo aprueba así sin mayor especificidad, vamos a estar amarrados legalmente a disponer de esos activos de la nación. Y este es un proceso que se tiene que dar de manera mucho más abierta al público, y sobre todo el Ministerio no puede amarrar al Congreso, no puede amarrar al país a que esto tocó porque tocó, antes de que se dé un debate de cuáles son las empresas que se van a vender, en cuánto se están valorando, a qué precios decidimos que no vale la pena venderlas, etcétera. Y tiene que dar eso muy claro en el presupuesto, en el articulado del presupuesto, donde en este momento hay una línea donde está implícito todo esto. Profesor, en términos de la OCDE, Colombia, digamos, se acoge a los parámetros de la OCDE para compartir unas mejores prácticas. Un grupo de países donde se supone que la información es transparente para los mercados, para los ciudadanos, en fin. ¿Esto cumple esos requisitos de esa organización? No. International Budget Partnership, que les da este ranking, donde les digo que estamos por debajo de todos esos países que enumeraba, trabaja muy de cerca con la OCDE y no estamos cumpliendo con esos estándares. Ahora, lo que tengo que entender es que pues la OCDE es un club de buenas prácticas, y pues muchas cosas no son vinculantes y toca cumplir con el espíritu de estos acuerdos internacionales, no solo con los requisitos estrictos y sobre todo, insisto, con los requerimientos de la ley colombiana de transparencia y acceso a la información, que no se están cumpliendo.
Sí, profesor, usted dice que una vez aprobado este presupuesto, pues digamos, todo esto no tiene reversa. Lo cierto es que en este momento el presupuesto se está discutiendo en el Congreso. ¿Usted confía en este escenario como centro de discusión o qué alternativas hay para discutir más allá sobre todas estas cifras y estos faltantes? El Congreso es el escenario donde se tienen que tener estas discusiones y lamentablemente hay una trayectoria, no es este Ministerio de Hacienda, sino en general los ministerios de Hacienda que hemos tenido, de que se pasan por encima del debate público en el Congreso, argumentando con unos términos muy técnicos que se lo digo con conocimiento de causa. Nosotros hablamos con muchos miembros del Congreso y nos dicen, mire, qué pena, pero es que esto nos queda por encima y nosotros tenemos unas UPLs pequeñitas donde no podemos competir con la capacidad técnica del Ministerio de Hacienda y pues las cosas que ellos dicen, si ellos dicen toca vender activos en últimas, incluso un congresista que quiere hacer su tarea, le toca creerles, y lo que se necesita entonces es que el Ministerio divulgue esto de una manera más clara, más accesible a la ciudadanía, incluso a los congresistas, para que se den estos debates, porque si no, terminan amarrándolos y ya pues les dicen, miren, es que ustedes aquí aprobaron que las rentas de capital iban a ser estas y pues nos toca empezar a hacer lo que ustedes dijeron que tocaba hacer, y eso nunca estuvo, o sea, si no lo debatimos ya, quedamos amarrados. Sí, hablemos de otro tema. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya dijo ante el Congreso de la República que hay un faltante de 8 billones de pesos para ese presupuesto del próximo año de 271,7 billones de pesos. Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana, ¿cómo ven este anuncio teniendo en cuenta lo que ya pasó con el presupuesto de este año que tuvo que hacer un congelamiento? Pues mire, precisamente ahí es donde radica esta falta de información. Cuando el ministro dice que hay esos faltantes, ¿uno dónde iría a ver las propuestas ya específicas del ministerio y los cálculos de ellos de dónde es que va a venir la plata? Es en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto. Y en ese proyecto de ley de presupuesto las cosas no están claras. La ley dice que toca hacer una estimación de estas cifras, de estos ingresos del país, y lo que hay son 4 renglones que representan la mayor parte de los ingresos del país y no es claro de dónde vendan. Entonces nosotros como sociedad civil y el Congreso no tienen cómo verificar esas cuentas y es indispensable que empecemos a hablar de esto. Bueno, pues Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. Gracias a ustedes.